libro de Gálatas, por favor. Vamos al libro, bueno, vamos a Gálatas, una de las epístolas. Gálatas, por favor. Vamos al capítulo 5, por favor. Gálatas, capítulo 5. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Unos cuantos versículos que tienen mucho que decirnos. Vamos a leer solamente del verso 1 al verso 15. Dice la escritura de la siguiente manera. Gálatas, capítulo 5, por favor. Vamos a leer del verso 1 al verso 15. Dice la escritura de la siguiente manera, por favor. Dice, leo el verso 5, ustedes el verso 1 del capítulo 5, ustedes el 2, nos unimos en el verso 15, por favor. Dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y otra vez, verso 3 del capítulo 5 de Gálatas dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y dice el verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer? Dice, para no obedecer a la verdad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Todos, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por darnos, Señor, el privilegio de poder estar aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por el corazón de tu iglesia. Gracias por el privilegio de poder estar aquí y también por la fidelidad de tu pueblo. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad una vez más de alabar y bendecir tu santo nombre. Ahora bendiga su palabra. Bendiga a un humilde servidor. Necesito de su poder, Espíritu Santo. Ruego que usted me use, que tome control de mis labios, de mis pensamientos y, Señor, de mi corazón. Te ruego humildemente en el nombre de tuyo, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Eh, Muy bien, hermanos. Bueno, aquí tenemos un pasaje que el apóstol Pablo, a través de
la iglesia de Galacia está manifestando acerca de lo que se debería de recordar ahora que ya estaban en Cristo, y está hablando acerca también de la salvación, de la libertad que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Ahora, este va ligado también eh, con el pasaje de Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 en adelante. También lo que nos menciona el capítulo 18 de Hechos, cuando en el viaje el segundo viaje de misionero del apóstol Pablo, visita estos lugares y planta iglesias, entre ellos Corinto, precisamente, y después de algunos meses sale y continúa su viaje y también establece la iglesia de Galacia. Ahora, algo que podemos nosotros notar es precisamente lo que la palabra de Dios nos muestra, según lo que dice la Escritura, en relación a lo que estaba ocurriendo en la vida de la iglesia. Ahora, ahí vemos que Pablo está hablando acerca de la libertad y también está hablando acerca de la circuncisión y refiriéndose a los judíos. Pablo quería enfatizar lo que Cristo Jesús ya había hecho en la vida de su iglesia y en la cual debería de recordar por siempre de la manera en cómo ellos se debían de conducir. Y notamos algo que la palabra de Dios nos manifiesta, y es en relación a la confusión posible que se había originado en relación en guardar la ley y llevar a cabo la circuncisión. Ahora, la ley, como lo dijo Cristo en su momento en su ministerio, dijo que la ley es buena, pero la ley nadie la pudo cumplir. Quien lo cumplió fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la ley manifestaba que el ser humano debía de circuncidarse, una de las reglas que debían de llevar todos y cada uno de los judíos. Cuando el apóstol Pablo se convierte a Cristo, comprende el amor de nuestro Señor Jesucristo y entiende que la gracia del Señor era manifestada conforme al perdón de nuestros pecados, y que ahora, en base a la fe, no era necesario volver a caer en la misma condición de circuncidarse los nuevos creyentes, y que ahora se podía disfrutar de la libertad que Cristo Jesús ofrece. Y algo que enfatiza el apóstol Pablo es que en medio de esa libertad, dice, no debemos de usarla como un motivo para practicar el libertinaje. Y eso es algo interesante, porque nos dice la Escritura que cuando el libertinaje se practica, bueno, llega el momento en que después de eso, hermanos, se extiende y se olvida precisamente de la gracia del Señor y de la libertad con la cual, hermanos, Cristo Jesús nos dio. Una de las cosas que el apóstol Pablo enfatiza en sus epístolas es que la unidad dentro de la iglesia, en la familia, es importante. Y una de las cosas que deseaba ver el apóstol Pablo en las iglesias es que cada persona, cada familia, cada líder se mantuviera firme conforme a la enseñanza que Cristo Jesús había estipulado. Se levantaron algunos para poder una vez más tratar de enfocarse a la circuncisión.
de enfocarse en guardar los mandamientos o la ley o los 10 mandamientos. Y Pablo especifica que la fe es importante, que la gracia del Señor es sumamente de gran importancia porque eso manifiesta que el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos lleva a poder tener la vida eterna sin las obras. Ahora, si fuese por las obras, entonces en vano nuestro Señor Jesucristo vino aquí en la tierra. Ahora, una de las cosas que el apóstol Pablo enfatiza después de todo lo que había ocurrido en la iglesia de Galacia es, inicia diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, Pablo estaba enfatizando, hermanos, lo hermoso que produjo el cambio de venir a Cristo. Lo que Pablo deseaba que la iglesia pudiese comprender es que la iglesia no se retornase una vez más cuando no conocía a Cristo, porque eso desestabilizaría la firmeza de la iglesia, desestabilizaría la comunión del creyente con nuestro Señor Jesucristo. Lo que más anhelaba el apóstol Pablo era que la gente pudiese gozarse en la libertad que Cristo Jesús ofrece, que no se viera mezclado una vez más como un esclavo del pecado, porque de ahí fue donde Cristo liberó y entonces les dio a ellos la oportunidad de ser libres y posteriormente, hermanos, poder acercarse a Cristo y confiadamente, hermanos, tener una comunión con Él. Ahora, obviamente, hermanos, que estamos hablando de personas que en la mayoría de ellas o en algunos de ellos eran de descendencia judía y ellos querían seguir practicando los ritos que ellos se habían acostumbrado a llevar a cabo y en base a ellos era la discrepancia en la manera de cómo conducirse dentro de la iglesia. Ahora, tal vez uno de los ejemplos para poder entender esto es la persona que no había conocido a Cristo, que viene del mundo y que profesa el catolicismo, profesa cualquier religión, pues indudablemente trata de asociarlo en medio de la iglesia, con su costumbre, con sus prácticas. Ahora, pero lo que dice la Escritura es que cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Y dice que las cosas viejas ya pasaron. Las cosas viejas ya pasaron. Y una de las cosas que precisamente el apóstol Pablo menciona es que dice, ahora que somos en Cristo, ahora que somos libres, ahora que ya nos desligamos del viejo hombre o nos desligamos del mundo, ahora es importante considerar que la gracia de Dios ahora está en cada uno de nosotros y ahora hay que, una vez más, considerar, recordar que el Espíritu Santo ahora nos va a ayudar a hacer las cosas correctamente. Ahora, una de las cosas que la iglesia nunca debe de olvidar es precisamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, no lo puedo quitar de mí mismo porque soy hijo de Dios. No lo puede sacar de usted porque usted es hijo o hija de Dios. Las cosas que llevemos a cabo, probablemente nadie las puede saber, pero el Espíritu Santo
sabe a cabalidad lo que está ocurriendo, hermano, no solamente en nuestras acciones, sabe a cabalidad lo que hay en nuestro corazón y lo que ocurre dentro de nuestros pensamientos. El Espíritu Santo, hermanos, al igual que la escritura de la palabra de Dios, Dios permitió que la escritura fuese, hermanos, imprimida, fuese escrita y que hasta el día de hoy podamos tenerlo en nuestras manos. Y que conforme el tiempo ha transcurrido, el hombre la ha tratado de tergiversar, la ha tratado de quitar, pero el hombre no va a poder. Ahora, lo que podemos entonces comprender es que la perfección, la palabra pura de nuestro Dios se manifiesta conforme a lo que Dios desea que su iglesia, que los creyentes en Cristo puedan llevarlo en práctica mientras la vida está en nosotros, mientras nosotros estamos sobre la tierra. Ahora, la presencia del Espíritu Santo, hermanos, como dije, es importante porque nos ayudará a practicar la justicia de Dios. Una persona que no conoce a Cristo entiende perfectamente, comprende que es pecado, comprende lo que a Dios no le agrada, pero no tiene el Espíritu Santo. El creyente que tiene el Espíritu Santo obtendrá tendrá la oportunidad de poder conducirse precisamente por la gracia de nuestro Dios, practicando la verdad y la justicia de nuestro Dios. Ahora, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde el hombre quiere manifestar su voluntad en contra de un hijo de Dios. Así pudiese citar en el Antiguo Testamento el faraón, donde él quería seguir teniendo de esclavo al pueblo de Dios y no los dejaba libres. Y Dios usó a un hombre para liberarlos. Tenemos otro ejemplo. Amán con Mardoqueo, que al final Amán se pone la misma soga al cuello cuando él trató de perjudicar a un hombre que Dios amaba. Y ahora vemos que en el capítulo 5 de Gálatas, precisamente nos manifiesta la manera en cómo el Espíritu Santo trabaja. El cristiano puede ser ridiculizado, puede ser menospreciado, puede ser tal vez falsamente atribuido a alguna cosa, pero hay algo que nosotros podemos entender, que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de su pueblo, en la vida de cada creyente. Y aquí nos manifiesta la Escritura, hermanos, en base a lo que está ocurriendo en la iglesia de Galacia. Hermanos, cuando esto aconteció, la iglesia como que tiene una pausa, como que se detiene precisamente en su caminar con Dios y también, ¿por qué no decirlo? A lo mejor se detuvo en su crecimiento numérico. Y entonces Pablo, al escribir el capítulo 5, dice, estad pues firmes. Y menciona los conceptos por la cual la iglesia debía de considerar.
Ya no eran esclavos, ahora eran libres. Ya no eran hijos del diablo, ahora eran hijos de Dios. Ya no iban a hacer la voluntad de ellos, ahora iban a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, al ver el apóstol Pablo del proceder de la iglesia y lo que estaba aconteciendo con ese dilema de la circuncisión, de la ley y acerca de guardar los mismos ritos que se llevaban en el Antiguo Testamento la confusión de la obra de nuestro Señor Jesucristo, Pablo enfatiza y dice, ¿qué sucedió con ustedes? ¿Qué está ocurriendo con ustedes? Y dice, ustedes corrían bien, en otras palabras, ustedes estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Ahora, eh, la verdad es interesante, hermanos, lo que menciona el apóstol Pablo cuando dice, vosotros corríais bien. Ahora, vamos a retroceder un poco. Vamos a retrocedernos al 2018, antes de la pandemia. ¿Quién estaba a su lado? ¿Quiénes estaban adelante? ¿Quiénes estaban atrás? ¿Quiénes estaban sirviendo? ¿Quiénes llegaban tarde? ¿Quiénes llegaban a tiempo? ¿Quiénes no dejaban de venir? ¿Aquí eran fieles? ¿De qué manera llegaba la ven? ¿Se llenaba? ¿No se llenaba? ¿Cómo llevamos a cabo nuestras conferencias, aniversarios, conferencia a la familia, de misiones? ¿Cómo? Y entonces el apóstol Pablo hace una explicación en base a lo que estaba ocurriendo en la vida de la iglesia y le dice, ¿qué sucedió? ¿El dilema de la circuncisión y de la ley ha estorbado para que ustedes estén firmes? No. Dice, ustedes deben de estar firmes, porque ustedes corrían bien. Ustedes corrían bien y dice, ¿quién, verso 7, quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió en el corazón de la vida de Galacia? ¿Qué ocurrió con el corazón de las familias? Ahora, probablemente nosotros no podemos estar en la misma condición de la iglesia de Galacia con la circuncisión y con la ley. Pero tal vez una de las cosas que posiblemente podemos asociarlo es en la manera de cómo la iglesia o las iglesias, tristemente, se están deteniendo. Una de las cosas que el apóstol Pablo inicia diciendo es estar firmes. Eso ayudará para que la iglesia recuerde la libertad de Cristo, pero también nos ayude una vez más a continuar. Que los que estamos hoy en esta noche no nos detengamos por algún dilema, ya sea por el afán, ya sea por lo que esté sucediendo en nuestra familia o en nuestro interior, o lo que esté ocurriendo con las demás familias. El Espíritu Santo es importante en la vida de cada uno de nosotros, porque eso nos ayudará una vez más, como dice la Escritura, a practicar la verdad. Y el apóstol Pablo estaba tan interesado para que las familias siguieran con ese mismo ánimo, con ese mismo gozo, con ese mismo amor con que les caracterizó en un momento. Los que no están, de algún tiempo para atrás, ¿qué idea puede tener en la vida de ellos? No lo sabemos. Pero lo que el apóstol Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Qué pasó? ¿Quién los estorbó? Ahora,
¿Qué es lo que significa esto? Bueno, Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? Ahora, ¿qué es lo que nos está estorbando? Ahora, ¿qué es lo que pudiese estorbar a la iglesia el día de hoy a que siga continuando la vida cristiana? Piense usted, ¿qué cosas puede estorbarle para servir al Señor? Para serle fiel. ¿Qué cosa puede estorbarle a usted para leer la palabra de Dios? ¿Qué cosa puede estorbarle a usted para tomar un tiempo de oración? ¿O qué cosas puede seguir estorbándonos para poder anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué es lo que nos está estorbando para poder invitar a alguien? ¿Qué nos está estorbando para poder traer a alguien? ¿Qué nos está estorbando para poder insistir a que alguien más llegue a la iglesia? ¿Sabe, hermanos? O por lo menos, de repente a mí me ocurre, anoche estábamos hablando mi esposa y yo le digo, mándale un mensaje a esta persona. Y me dice ella, obviamente, dice, pues que no me contesta. No te preocupes, tú síguele mandando mensajes. Y sabe, hermanos, una de las cosas que nos acontece es, ay, pues no me contesta. Bueno, pues ni modo. Pues que Dios lo bendiga. No, hermanos, sabe, quiero decirle algo. Si el Espíritu Santo no fuese insistente en nuestras vidas, no se asombre de lo que voy a decir, pero probablemente un servidor no estaría detrás de un púlpito. Probablemente usted no estaría aquí. Pero el Espíritu Santo, con voz, dice la Escritura, con su gemido, nos sigue insistiendo. Nos despierta, hermanos, ese hermoso versículo, o nos recuerda de la tarea que tenemos que llevar, hermanos, de estar presentes, de ser fieles hermanos, y no dejar de congregarnos. Hermanos, para la carne es fácil quedarse a casa. Para el ser humano es fácil, hermanos, decir, ay, pues, mejor ya vamos a tener ya nada más un solo culto en la semana. Algunos lo han cambiado y dicen, vamos a tener un solo culto y el resto del día pues va a ser para la familia. O sea, es bueno tener un tiempo con la familia, hoy más que nunca. Tal vez una de las cosas que más está afectando en la familia es pasar tiempo con nosotros mismos. En casa, cada quien con sus tareas. Mamá, tratando de tener todo limpio, todo listo para el día siguiente. Papá tal vez llega cansado, llega y quiere acostarse, o se prende la televisión, solamente uno está viendo, todos cada quien por su rumbo, y la falta de comunicación está predominando hoy en nuestros tiempos, o la tecnología ha invadido la mente y el corazón, no solamente las personas del mundo, sino ha influenciado en la mente y el corazón del cristiano. La tecnología es buena, pero hay que saber usarla. Y el apóstol Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? Piense usted, amada iglesia, ¿quién le estorba a usted para servir con más fervor a nuestro Dios? ¿La enfermedad? ¿El dolor físico? ¿Lo que sus ojos ven? Ahora, quiero nada más hacer un paréntesis. ¿Cuánto había sido bendecido el hijo pródigo que veíamos hoy en la mañana? Todo. No le faltaba nada. Y cuando no le faltaba nada, se fue de su padre. Ahora, me impresiona a veces, hermanos, pensar que a veces el hecho de poder tener todo
caigamos en el problema de, pues yo puedo estar bien sin Dios. Ahora, una de las cosas que un hombre rico en su tiempo, el rey Salomón, al final, después de tener todo, dijo, todo lo que tengo es vanidad. O sea, con el dinero podemos comprar este, todo lo que queramos. Podemos ir de paseo, podemos hacer todo, pero es placentero solamente por un tiempo. Y la escritura dice que aún ni el rey Salomón se vistió de color como se visten las flores. Sabe, hermanos, el apóstol Pablo estaba enfocado e interesado de que cada uno de los que pudiese, o perdón, cada uno de los que en la iglesia habían estado, hermanos, no solamente presentes, sino también trabajando y participando y con su presencia siendo fieles, deseaba que siguieran continuando. Y cuando dice la escritura, porque habla en plural y dice, vosotros corríais bien, ¿quién los estorbó? Y dice, los estorbó. Significa que hubo una pausa en el caminar con Dios individualmente en la iglesia. Eso originó que el apóstol Pablo, pues una vez más, empezara a recapacitar y decir, ¿qué está ocurriendo con la iglesia? En algún momento ha venido en su mente y dice, ¿qué estará ocurriendo con la hermana o el hermano o la familia o las familias? Antes, usted puede a lo mejor traer a su memoria, hermano, lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? ¿Quién los estorbó? ¿Qué los desanimó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que ya no esté creciendo la iglesia, ya no haya tantos amenes, ya no haya tantas personas, ya ahorita somos unos cuantos? ¿Qué ocurrió? ¿Quién estorbó a aquellos? Procuremos, hermanos, hacer a un lado lo que nos estorbe. No estoy en contra de que tenemos que trabajar trabajar. El que come, pues tiene que trabajar. Ahora, pero hay algo que, hermanos, tenemos que entender. Dios, al formar el universo, descansó. Y dice la escritura que Él se tomó un tiempo para reposar. Y una de las cosas que, hermanos, podemos nosotros notar es que, hermanos, el mundo está influenciando de manera gigantesca y está menospreciando al Hijo de Dios. Tenemos que recordar que la libertad que Cristo nos ofrece no es comparado con el mundo que vive en libertinaje. El apóstol Pablo era un hombre que vivió como un judío, practicó lo que un judío realizaba, pero cuando conoció a Cristo, tuvo un cambio completo en su mente y en su corazón y en sus pensamientos. Y dice algo interesante, hermano. Dice que todo lo que él tenía lo estimó como basura. Ahora, no estoy diciendo que, hermano, usted considere lo que Dios le ha puesto en sus manos, lo considere como basura y lo bote. No, 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 no. Simple y sencillamente lo que quiero
que usted y yo comprendamos es que en base a lo que Dios nos ha dado, vamos a continuar firmes, vamos a continuar siendo constantes, vamos a seguir, hermanos, alabando al Señor Jesucristo. Y entonces en el verso 8, perdón, verso 9, nos habla precisamente acerca de la levadura y dice que, hermanos, esto puede perjudicar el caminar del cristiano y se puede también contaminar con eso. Ahora, ¿por qué? A veces pensamos, o se puede pensar, hermano, el enemigo es tan astuto que dice, mira, la familia que casi no viene, no pasa nada. Sigue adelante y dice uno, pues sí es cierto. Ay, pues si los hermanos no van, pues yo también no voy. O si el hermano ya no es tan fiel como antes, o la hermana, o la familia, pues ya también yo no lo voy a hacer. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Vamos a cuidarnos de caer en el pensamiento, porque el enemigo es tan astuto, mencioné, que puede hacernos pensar, bueno, pues no hay nada malo. Hermanos, el apóstol Pablo estaba procurando a que cada hermano, cada familia, pudiese una vez más, hermanos, alimentarse espiritualmente, a seguir teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo y poder, hermanos, así manifestarse como un hijo de Dios. Verso 13, dice la escritura de la palabra de Dios, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y luego dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Servir. ¿Qué tan difícil es para nosotros servir a Dios? ¿Hay un precio que pagar? Dice algo interesante el apóstol Pablo, dice, servíos por amor. Ahora, gracias a Dios, hermanos, por su presencia, gracias a Dios por su fidelidad, gracias, nadie dijo amén, están despiertos. Dice, gracias, bueno, estoy definiendo, gracias a Dios por los que participan, por los que de alguna manera se preocupan. Dice, bueno, pues qué bueno. Pero, hermanos, dice, algo que no se nos debe de olvidar es, vamos a servir a Dios por amor. Hermano, ¿me ayuda con esto? Si usted dice, ay, es que sabe que tengo que ir a hacer algo, y ya está fallando ahí el amor. Cuando alguien le dice, hermana, ¿me ayuda con...? Ay, hermano, sí me gustaría, pero ya está fallando el amor. El apóstol Pablo enfatiza y dice, servíos por amor los unos a los otros. Ahora, es entendible, a veces de verdad no se puede. A veces de verdad no se puede, pero en la mayoría de las ocasiones sí se puede. Y dice la escritura, servíos por amor. Hermanos, cuando el amor de Dios nos inunda, pues el sacrificio no representa tal como es. Al contrario, uno se goza. Al contrario, uno se esmera. Hermano, uno pues disfruta ese tiempo y dice,
servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas que está faltando en las iglesias, hermanos, es eso. Qué bueno que todos sirviéramos. Que todo, o sea, me refiero, hermanos, que todos, ninguno dejase de estar involucrado. Que todos estuviéramos participando, unos orando, otros animando, otros a lo mejor, hermanos, trayendo a alguien. O sea, todos podemos hacer algo. Pero dice la Escritura, servíos por amor. O sea, no estaba hablando específicamente de un ministerio. Estaba hablando en general. Estaba hablando de que, hermanos, había una tarea que cumplir. ¿Cuál? Anunciar el Evangelio. ¿Cuál? Servir a Dios. ¿Cuál? Amar a los prójimos o al prójimo. Amar al prójimo. Ahora, el apóstol Pablo era un ejemplo. Era un ejemplo para lo cual, hermanos, él manifestaba cómo, con su ejemplo, cómo poder hacerlo y asimismo, hermanos, poder envolver a otros para servir. Ahora, regularmente, si usted y yo vamos a una fiesta, regularmente vamos y nos sentamos. Pero qué bueno sería, hermanos, que en una conferencia todos estuviésemos, hermanos, sirviendo y hasta que no estén servidos los hermanos, nuestros invitados, nos sentemos. Ahora, no estoy diciendo que no lo hacen. Gloria a Dios por la mayoría, todos los que estamos aquí, el compromiso lo llevan dentro, gracias a Dios. Están involucrados, se esmeran y todo. Pero qué bueno que no se nos escape eso. Al contrario, hermanos, vamos a servir a Dios por amor. Mire, el amor del apóstol Pablo para servir lo llevó, hermanos, a llorar. Lo llevó, hermanos, a que en algún momento lo menospreciaran, lo criticaran. Lo llevó, hermanos, a que en algún momento, dice la Escritura, lo llevaran a la cárcel solamente por amor al prójimo. Ahora, creo yo que ahora en estos tiempos nadie va a ir a la cárcel por servir al prójimo. Probablemente vamos a ser criticados. Probablemente, hermanos, en algún momento vamos a ser menospreciados. Pero algo que el apóstol Pablo menciona es que, hermanos, mire, la firmeza o la bendición de estar firmes como familia e individualmente hablando, nos llevará a hacer la voluntad de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo y a continuar el camino para poder entonces servir a Dios por amor. Servir a Dios por amor. Agradecido con todos ustedes que de alguna manera apoyan la obra de Dios, porque bueno, yo hasta ahorita no les he dado ni un solo peso. Pero gracias a Dios por ello, gracias a Dios por ello. Y qué hermoso es poder servirnos los unos a los otros. Ahora, Dios nos ayude primero a estar firmes y no olvidarnos que el Espíritu Santo es el que nos impulsa, nos anima, nos dirige para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y que eso, hermanos, nos ayude a concentrarnos de que no debemos de detenernos en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos estorbe, al contrario, hermanos, que esto nos ayude a todos a poder servir a Dios con todo el corazón y poder, hermanos, engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. La tarea es de todos. Pablo se dirige a la iglesia en general, no se dirigió solamente al líder o a los diáconos,
No se dirigió solamente a una familia, no se dirigió a una persona específicamente hablando, se dirigió a la iglesia. Aquellos que se habían detenido, aquellos que estaban a punto de detenerse, aquellos que habían dejado de servir, aquellos que habían dejado, hermanos, todo para que otros lo hicieran. Dice, no, vamos a servir a Dios por amor. Hermanos, interesante la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Deseaba ver que la iglesia de Galacia una vez más fuese una iglesia con buen testimonio, una iglesia que no se detuviera en hacer la voluntad de nuestro Dios, una iglesia que, hermanos, manifestara las obras de Dios a través de sus acciones y que en conjunto, como iglesia, pudiese levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, quería ver en cada creyente una muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo para con los de afuera. Nuestra tarea, hermanos, es pedir a Dios la gracia del Señor en nuestras vidas. Lo necesitamos cada uno de nosotros para poder continuar la vida cristiana. Y que por la gracia de Dios, lo que pueda estorbarnos o trate de detenernos, lo pongamos en las manos de Dios para que nosotros sigamos continuando. Cabezas bajas, ojos cerrados. Amada iglesia, en esta noche, usted y yo sabemos quiénes somos. Sabemos, hermanos, yo no puedo saber qué es lo que le está tratando de estorbar por servir al Señor. Ahora, si no hay nada, gloria a Dios por ello. Pero si pudiese haber algo, es el momento de poder decirle, Señor, aquí está, te lo entrego en tus manos, lo que me está estorbando. Cualquier cosa que sea, ayúdame a serte fiel, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Necesito de tu poder, necesito de ti. Oremos, por favor. Padre, te doy las gracias, mi Dios, porque hasta aquí nos tienes. A veces con el ánimo, y por qué no decirlo, a veces, Señor, sin el ánimo, pero gracias a ti, mi Dios, que te compadeces de nosotros y que nos permites seguir haciendo tu obra. Padre, perdónanos por si en algún momento, Señor, le damos prioridad a lo que nos estorba y dejamos de agradarte. Te ruego, Padre, que bendigas, por favor, a tu iglesia. Bendigas individualmente a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y que una vez más, mi Dios, nos ayudes a llevar en nuestra mente que por amor tuyo, Señor, vamos a servir a los demás. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas, quienes, Señor, se esfuerzan, se esmeran, Señor, en servirte. Por favor, bendiga sus vidas. Pero también te ruego, Señor, por los que probablemente por alguna razón no están involucrándose, que pongas en el corazón de ellos, Señor, involucrarse y, Señor, seguir animados para seguir haciendo tu voluntad. Señor, te rogamos que por favor pongas en nuestro ser, en nuestro corazón, la mentalidad de que, Señor, viniste para servirnos. Y ahora, Señor, nos toca a nosotros
empezar a servir a otros. Señor, bendiga el corazón de tu iglesia. Bendiga, Señor, aquellos quienes pudieran escuchar este mensaje. Te ruego que obres en el corazón de ellos, así como en el de un servidor. Señor, nos ponemos en tus benditas manos para tu honra y tu gloria. Si alguien está batallando, luchando, Señor, en poder poner en tus manos, Señor, lo que le está estorbando, Padre, pido por él o por ella, o por ellos o por las familias. En tus manos nos ponemos. Bendito Padre, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos.